llega a pasar algo, no lo permita mi Dios, es un accidente de carro, y ese accidente de carro tú saliste culpable y esa persona falleció. Vinieron personas a su casa a visitar, eran familiares, tenían perros de esos grandes. Ella ya había dicho que no se acercaran, que no sea que cierto, no los tocaran, no se acercaran tanto a la cara. Y ahora, ¿quién paga la hipoteca de todas estas casitas? Y la comida, y esto, y lo otro, si tú no estás. Tienes que tener un seguro de vida. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio con Construyendo sin Manual. Tienes a sus servidoras aquí, Diana Johnson y Adela Iturregui. Hoy vamos a tener un tema muy especial, Adela, nosotras que estamos en la parte de protección financiera y también legal, y es cómo nos protegemos, como familias, como empresarios, ¿verdad? En este país. En los episodios anteriores hablamos de la importancia del crédito, después la importancia de un fondo de emergencia, ¿verdad? Y ahora la parte de seguros o qué hacer para proteger también, porque es una combinación de varias cosas que te pueden dar esa estabilidad y esa protección. Empecemos de pronto con una anécdota, porque eso es lo que puede a veces ayudar a entender a las personas qué significa, queremos explicar por el tema de protección. Ajá. Bueno, pues lo primero que es la primera parte o la primera línea que tenemos para proteger nuestras familias, proteger nuestros bienes, es la aseguranza. Es qué tipo de seguros tenemos, ¿verdad? Seguros, sí. Y hay muchos tipos de seguros, ¿ok? Porque está el seguro de salud, el seguro de vida, el seguro de la casa, el seguro del carro, lo que se llama el umbrella insurance, el sombrilla, ¿verdad? Y es súper importante tener esos seguros y utilizarlos bien, o sea, no hacer un reclamo así porque sí en el seguro de la casa, para proteger nuestros bienes, ¿ok? Esa es la primera línea. Claro, y creo que podamos profundizarlo un poco más, ¿verdad? Porque sabemos que por ley el Estado requiere que tú tengas seguro de carro para poder manejar. Por lo menos mínimo. Mínimo como cobertura. Muy importante que la gente se eduque y entienda qué es lo que significa me pasó a mí también cuando estaba contando al interior que mi carro fue el que me abrió muchos los ojos y aprendí por medio de eso. Primero, no tener crédito y tener que pedirle a alguien que me ayudara para comprar el carro. Tener que pagar un interés alto por eso, por no tener esa historia crediticia. De crédito, después el seguro del carro, tú no sabes que uno está pensando en lo más barato cuando están pensando. Muchacha. Y eso te sale caro a veces porque cuando pasa algo eso no cubría casi nada. Tienes que mirar bien clarito qué es lo que tú quieres, porque muchas veces te venden un seguro por vendértelo y tú no sabes ni qué dice. Y cuando vienes a ver, no te cubre lo que tú necesitas. Correcto. Y eso, ¿te acuerdas que antes la gente decía, no, después dije, no, just get full coverage. Y uno decía full coverage, y eso no existe. Cuando ya me eduqué, eso no existe en el mundo de los seguros de carro. No. Lo que hace es que tiene nuevamente una lista, y se tiene que decir cuál es activa y cuál es no. Y tienes que ver cuáles son lo que se llama los exclusions, que excluye, porque los seguros siempre tienen una parte que dice, excluimos estas cosas. Y tienes que tener mucho cuidado, entonces sobre todo para la casa. Y nosotros estamos en Georgia, estamos cerca de Atlanta, así que no van a haber muchos huracanes, pero hay una aseguranza específica para los vientos, ¿verdad? Si se inunda la casa, todas esas cosas. Entonces, esas dos son muy importantes, la de casa y la de carro son requeridas, así que sí o sí las tienes que tener, o si no, no te venden la casa o no puedes manejar el carro. Pero un seguro que es imperativo, es súper necesario, es ese umbrella insurance. Cuéntame bueno, yo te puedo contarlo, tú me explicas cómo queremos hacer, porque el umbrella insurance es el que va a proteger encima de los demás. Correcto. Si tú estás en un accidente de carro y es un accidente que algo terrible pasa, tu carro, tu póliza, que a lo mejor tienes lo mínimo, va a pagar cierta cantidad. Ese umbrella insurance es el que va a cubrir el resto encima de. Correcto. Y va a cubrir las otras cosas que no, o sea, si estás en otro sitio, si alquilaste un carro, si hiciste diferentes cosas, ese umbrella es quien te va a cubrir esas cositas. Adela, yo creo que muchas veces la gente nunca ha escuchado ese tema. Entonces sí, quiero que lo aterricemos un poquito más, porque hasta para mí, esto lo aprendí hace como unos 6 años, ¿verdad? Sí.
por lo general uno no piensa en una cobertura adicional, porque dice, no, ya yo tengo mi carro, si algo pasa, paga el seguro del carro, si algo pasa en la casa, listo. Pero lo que pasa es que a medida que usted va evolucionando, va ganando más, tiene una casa más grande, tiene hijos, tiene un negocio, ¿cierto? Ya tú no eres la persona de hace 10, 15, 20 años, ya tú está más establecido, usted ya tiene un valor económico mucho más alto, un net worth más alto. Si llega a pasar algo, no lo permita mi Dios, es un accidente de carro, y ese accidente de carro tú saliste culpable y esa persona falleció, esa persona está en un hospital, perdió las piernas, lo que cubre el carro, que por lo general son 250, 300,000, no va a ser suficiente para pagarle a esa persona. Entonces ahí ellos pueden venir contra tus bienes, que es la casa, los carros, lo que tú tengas. Ese umbrella insurance, que es esa sombrilla, esa protección, tú la puedes comprar para de pronto por 1,000,000 más o 2,000,000 más de cobertura adicional, porque de alguna cosa, esa póliza es la que pagaría la diferencia y protegerías tú todavía tus bienes. ¿Okay? Eso es un ejemplo. Uno nunca sabe, Dios nos cuide de algo así, pero lo ha sucedido. Lo bueno del Umbrella Insurance es si tú tienes todas tus aseguranzas en una misma compañía, sea State Farm, sea Geico, sea lo que sea, Progressive, tienes todas tus aseguranzas con una sola compañía, ese Umbrella Insurance de 1, 2, 3 millones de dólares no va a salir muy caro al año. A pesar que la cantidad es alta, porque ya ellos te dan otros descuentos porque tú ya eres un cliente existente. Exacto. Otro escenario. Nuevamente estoy en finanzas, tengo muchas conversaciones con clientes, escucho todas las historias. A veces cuando ya uno tiene hijos en edad de manejar, ellos también pueden tener accidentes. Sabes que tengo 2 ahora mismo guiando, ¿verdad? Sí, entonces imagínense, ¿verdad? Un accidente, digamos que el hijo de uno es el que lo causa también. Uno nunca sabe cuál es la gravedad y esa persona también te pueden demandar. Si te demanda, usted tiene al menos para cubrir esos gastos. Y así, y puede ser otras cosas, puede ser un animal. También tuvo otra persona. Vinieron personas a su casa a visitar, eran familiares, tenían perros de esos grandes. Ella ya había dicho que no se acercaran, que no no los tocaran, no se acercaran tanto a la cara. Algo pasa, una de las personas que está visitando se acerca al perro, el perro muerde a la persona en la cara. Imagínate lo que fue hacer todas esas cirugías reconstructivas en la cara. ¿Ok? Y la familia demandó a la otra familia. Claro. ¿Ok? Por eso. Entonces. Y estamos en una sociedad que es así de litigio. ¿Ok? Entonces también, o sea, ahí ese seguro puede cubrir, porque imagínate, pueden ser 2 millones de dólares simplemente en cosas así. Una cosa más es para mis emprendedores allá, el Umbrella Insurance, puedes tener uno personal y puedes tener uno en el negocio también. Que si pasa algo en el negocio, tiene una cobertura adicional. Correcto, me encanta eso. Por ejemplo, sé que yo tengo la personal y tú lo comentamos en uno de los episodios anteriores de porque ya ahorita también tengo un adolescente que va a estar manejando, entonces también ya hice ese proceso, ya lo hice, lo actualicé. Algo que lo hice es que cuando ustedes escuchan esa información es para que la implementen, la compartan, no solamente la escuchen y la dejen pasar, porque nada pasa si ustedes no crean algo, si no se van informando y implementando. Para mis emprendedores, si ustedes tienen un negocio y tienen empleados en ese negocio, tienen un restaurante, tienen un supermercado, lo que sea, ¿verdad? Y tienen empleados, hay un tipo de aseguranza que es adicional, que existe, que es para la conducta de nuestros empleados. ¿En serio? Háblanos si más. Tú tienes un negocio y tú tienes tu liability coverage, todo normal, ¿verdad? Y hay una demanda por lo que es el sexual, el acoso sexual, por ejemplo, tu aseguranza normal no va a cubrir eso. Hay una aseguranza especial y específica para ese tipo de demanda. Y tienes que tener cuidado porque tú no controlas lo que tus empleados están haciendo. Tú tienes tu política, que tienes que tener unas políticas bien, estrictas en la oficina de que no se permite el acoso sexual, todas esas cosas, ¿verdad? Pero esto pasa muchísimo. Entonces, cuando demandan a la compañía, no hay seguro. Así que hay un seguro específico para la conducta de los empleados. Qué bien, qué bien. Y muy importante porque a veces uno cree que, no, solamente estaba siendo friendly, nice. Mira que la gente lo puede interpretar. Aquí la interpretación, el abogado lo puede tomar de cualquier forma y te puede llevar a la corte y se crea un proceso. ¿Tú sabías que eso era lo que yo practicaba en derecho al principio de mi carrera? Era todo el labor and employment. Y yo defendía a los acosantes, los acosaban. Sí. Yo estuve en el mundo corporativo también y muy estricto, siempre muy claro con esas cosas. Claro. Muy importante. Ahora, Adela,
Ya hablamos del seguro de carro, de casa y, muy importante, le pongan una umbrella insurance, ¿ok? Llamen a la persona con la que ya tienen los otros 2 seguros para que les dé un estimado, un quote, y tomen la iniciativa de tenerlo al mínimo un millón más, mínimo para que tengan esa cobertura adicional. No pasa nada. Pónganlo como protección a sus familias, a su futuro. Es la primera línea de protección de nuestros bienes. Ahora, les voy a hacer una pregunta muy importante para quitar mucho tabú. Adela, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es el bien más grande que tú tienes? Mi persona. Excelente respuesta. She's a champ. Porque sin ella no hay nada. Ella, su educación, ¿cierto? Su experiencia. Sí. Eso es lo que la hace valiosa. En este momento, y la versión de Adela, desde que empezó su carrera en leyes, a la que ahora ha cambiado. Ella ahora tiene un valor económico mucho más alto. Cuesta mucho más tener su asesoría y trabajar con ella cuando uno está empezando. Claro, ¿verdad? Claro. Y así sucesivamente. Lo mismo los doctores, los abogados, otras personas, atletas, ellos entienden eso. Entienden que ellos, su cuerpo, su mente, es la herramienta, es lo más valioso. Porque ¿cómo lo hace uno? Uno lo calcula. Si en este momento, digamos que ella gana 300,000 al año, ¿cierto? Ella, que ya se pague, puede ganarse más. Ahora calculen eso por 10 años, por 20 años más que ella tenga de trabajo. Si vieron ustedes, los números son millones, ¿ok? Ahora, si money, ¿ok? Entonces miren eso. Pero si a ella le pasa algo hoy, ¿qué pasa entonces? Todo ese futuro de income, de ingresos, se desaparece. ¿Y mis hijos? Y el ingreso de ella era lo que mantenía todo. La casa, los carros, el estilo de vida, las vacaciones, todo lo que estamos hablando. ¿Sí vieron ustedes? Entonces, y cuéntame. ¿Cómo hacemos? ¿Viste? ¿Cómo Entonces, hacemos? ¿Cómo uno protege esto? Seguro de vida. Un seguro de vida. Un seguro de vida, mi gente. Quítenle que el tabú de que no vamos a llamar a la muerte, que ay no, que nada. Suelten esa mentalidad. Con mucho respeto, esa mentalidad los mantiene pobres. No hay ninguna persona exitosa que no se protejan ellos mismos, porque ellos saben. Y algo que yo aprendí en la universidad de mi profesor, que los quería mucho, dice: Diana, las personas exitosas compran su riqueza con life insurance, la compran porque eso es garantizado, la pagan sí o sí, y ya usted deja algo. Y la construyen por medio de sus negocios y sus inversiones. Tú sabes que los Rockefellers, ¿verdad? Esta familia así es que construyen fortuna. Y yo tengo clientes, muchas personas que simplemente tienen estos trusts, ¿verdad? Y cuando nace un niño nuevo en la familia, se compra una póliza de seguro en la vida de ese niño. Y todo el mundo tiene un seguro, todo el mundo tiene su propia póliza, y así va creciendo el valor y el wealth, el family wealth, ¿verdad? Sí, porque es algo que sí es permanente, tiene un componente de ahorro que va creciendo a medida que tú la vas pagando, y entre más joven, más barata, más saludable, más barata. Entonces, entre más joven esa persona, mucho mejor. Pero es muy importante. Mi gente, Dianita es una experta en todo lo que tiene que ver con los seguros de vida. Y vamos a tener un episodio pronto en donde vamos a empezar a desglosar y a tener todo eso separado. Estoy pensando como en un pollo que estamos ¿cómo y te lo digo sacando de todos los tipos de seguro de vida que hay y por qué es cada uno y cuál es la meta de cada uno y para qué existe cada uno de ellos. Yo también tenía esos mismos pensamientos. O sea, lo mismo, llegué aquí, ahorro, trabajo duro, guardo mi plata, la mando a la familia, ¿cierto? No, yo no hago eso. Tuve que, gracias a Dios, por medio de la universidad y del trabajo aquí corporativo, entender que no, eso es fundamental, eso es como crear el piso, el foundation, la base de esa casa para que usted ahora empiece a ponerle los ladrillos. Claro. ¿Sí ves tú? Y entre más grande es esa casa, ese futuro que tú quieres crear, más fortaleza le necesitamos, porque yo sé que quiero dejar a mis hijos con cierta cantidad para el estudio, o quiero que mi esposo o mi familia pueda estar en esa casa. Por ejemplo, yo le ayudo a mi familia también en Colombia muchas veces. Y digo, yo no quiero que, si yo le mando plata a mi mamá, y yo ahora no estoy, ¿quién le va a mandar la plata a mi mamá? Yo tengo una historia pequeñita para terminar aquí. Un cliente que tiene muchas propiedades. Y yo les pregunto, ok, y si ahora tú faltas, que tú trabajas también fuera de la casa, tienes un trabajo, si ahora tu papá, el esposo, faltas, ¿qué sucede ahora? Y entonces dicen, bueno, pues tenemos las casas, se vende una casa, qué sé yo qué. Y yo digo, ok, ¿y cómo se va a pagar la hipoteca de cada casa que tiene? ¿Quién las va a pagar? Pues se vende una. Ok, ¿pero cuánto tiempo tú te tardas en vender una casa?
Y ahora, ¿quién paga la hipoteca de todas estas casitas? Y la comida, y esto, y lo otro, si tú no estás. Tienes que tener un seguro de vida. Así que, quiero resumir. Estábamos hablando hoy de proteger nuestros bienes y la primera línea es la aseguranza. Y hay muchos tipos de aseguranza y son para diferentes cosas. La casa, el carro, la póliza que hablamos que es súper importante, esa sombrillita, el umbrella. Uh-huh. Tenemos también pólizas de los negocios de por sí, uh-huh. Que es por ejemplo, la de la conducta de los empleados, uh-huh. liability, todas esas cosas. Uh-huh. Y tenemos la póliza para asegurarnos a nosotros mismos la vida, la póliza de vida, que es súper importante. Y vamos a tener un episodio solamente en eso, porque hay muchos tipos de póliza. Mucho, y ahora con beneficios en vida en caso de enfermedades. Así que vamos a hablar de todo eso en un próximo episodio. Quédense por ahí. Cuéntenos si tienen preguntas de los tipos de seguro, qué episodio ustedes quieren, qué preguntas tienen de los diferentes tipos de seguro. Y díganme si aprendieron algo nuevo hoy. Así que si tienen más preguntas, y gracias Adela, y algo que les quería yo agregar, es que hagan su tarea. Uh-huh. Esto que acabamos de hablar, investíguenlo ustedes también, vayan a las redes, a Google, y pónganse a leer, a entender uh-huh. un seguro de carro, un seguro de casa, cómo funciona, un seguro de vida, cómo funciona, qué beneficios hay otras compañías, hay muchas cosas, porque uno paga esto todos los meses. Todos los meses. Es requerido y uno a veces no entiende las cosas. Lean sus contratos, sepan qué dicen sus contratos, sepan qué son lo que excluye el contrato. Uh-huh. Súper importante. Y muchas veces, aquí para unas mujeres, a veces dejamos que los esposos son los que hagan esas cosas uh-huh. y uno no las ve y no las entiende hasta que hay un evento y después estamos todos estresados. Y ya muy tarde. No hagan eso. Ustedes saben leer, ustedes saben entender las cosas y si no entienden, pónganlo en ChatGPT, pregúntenle a alguien, tengan una asesoría, háganlo, pero edúquese, infórmese porque esto es lo que está protegiendo lo más importante, ¿verdad? Uh-huh. Las cosas que uno más utiliza, su casa, su uh-huh. carro y ustedes mismos. Chévere, nos vemos pronto.